Se gozan y se alegran en el Señor. Amén. Le damos un aplauso de gratitud a Dios por esos 36 años que el Señor nos regala. Saludamos también a las personas que nos ven a través de los diferentes medios, a través del Facebook, del Internet, ¿verdad? Y les damos la bienvenida a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Los Olivos. Muy bien, hermanos, llegamos al final de esta serie titulada ¿Por qué no? Y durante estas semanas hemos aprendido la verdad bíblica acerca de temas actuales, de temas pertinentes en nuestra sociedad, como la píldora del día siguiente, el aborto, la violencia familiar, la unión civil homosexual, el sexo antes del matrimonio y la eutanasia. Pero hoy nos toca hablar acerca de por qué no a la legalización de las drogas. ¿Por qué no a la legalización de las drogas? Según el Instituto Cedro es un instituto en nuestro país cuyas siglas son del Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas. Cuando se habla de legalizar o de regular el uso de las drogas, se sostiene lo siguiente: que la legalización de las drogas se refiere a abolir las leyes que prohíban la producción, distribución, venta y posesión de drogas que hoy son ilegales. Quiere decir que legalizar las drogas es quitar las leyes que lo están prohibiendo hoy en día, ¿verdad? Y esa prohibición es quitada, entonces se puede fabricar o se puede producir, se distribuye a nivel nacional, se vende a través de diversas entidades y aún el que posee tiene derecho a poder usarla como bien quiere. Ahora, cuando se habla de legalizar las drogas en nuestros países y en los que ya se han legalizado, específicamente se habla de legalizar una droga. ¿Sabe cuál es? ¿Sabe cuál es? La marihuana. Así es. Se habla básicamente de legalizar la marihuana, aunque hay algunos países que hoy en día están luchando por legalizar también la cocaína. En Sudamérica ya hay varios países que han legalizado la marihuana, entre ellas, en primer lugar, Argentina, Brasil, Chile, Colombia y el último, Uruguay. Es por eso que también este tema ha llegado a nuestro país, a nuestro Perú, ¿verdad? Y hace algunas semanas atrás, creo que el mes pasado, un periodista le preguntó a nuestro presidente sobre este tema. ¿Qué opina sobre la legalización de las drogas? Y nuestro presidente, Pedro Pablo Kuczynski, o PPK, ¿verdad?, respondió lo siguiente. Dijo: yo soy una persona liberal. Si quieren fumar su troncho, no es el fin del mundo. Mire la respuesta que dio el primer mandatario del país. Claro, de hecho que fumarse un troncho no es el fin del mundo, pero será el fin del mundo de una persona y de una familia. Más de uno aquí ha sido testigo de cómo las drogas afectan a la persona y la familia, porque no consideraron las consecuencias que podrían traer. Muchos, seguramente tú y yo, tenemos conocidos que después de fumarse un troncho se fueron volviendo adictos o terminaron en la cárcel o finalmente murieron producto de las drogas. ¿Alguien conoce gente así alrededor? Amigos, ¿verdad? Que eran buenas personas, que eran buenos muchachos o buenas señoritas, pero que lamentablemente cayeron presos del lazo de las drogas, empezando por la marihuana, y se fueron volviendo adictos o terminaron cometiendo delitos y hoy están en la cárcel o lamentablemente muertos. La estadística, según Cedro, en el Perú, es que la marihuana es la droga más utilizada por las personas, pero en especial es más utilizada por los jóvenes. En el Perú se dice que el consumo de droga es el 8%. Quiere decir que el 8% de nuestra población consume marihuana. ¿Cuánto es el 8% de 30 millones? 2.400.000 personas. 2.400.000 personas aproximadamente consumen marihuana hoy en día. Pero ¿sabes qué es lo curioso? Que la mitad de ellos, o cerca de la mitad, 44%, son jóvenes entre 13 y 18 años.
quiere decir que más de 1 millón de personas que consumen marihuana hoy en día son jóvenes, adolescentes. Ahora, date cuenta, esto con la ley, con la prohibición. Imagínate si se da la apertura. ¿Bajará? ¿Bajará? Lo más probable es que no, ¿verdad? Es por estas razones que debemos explicar este tema a través de 3 preguntas importantes. Hay 3 preguntas, 3 interrogantes que queremos resolver en este tema. La primera de ellas, pastor, ¿por qué quieren legalizar las drogas? ¿Por qué, pastor, si usted nos dice que hace daño, quieren legalizar las drogas? Y hay 4 motivos por los cuales la gente y los países han legalizado las drogas. Algunos dicen, en primer lugar, por motivos de salud. Legalicemos las drogas, dice, porque se puede usar la marihuana para tratamiento médico. ¿Y qué mejor que lo natural para curar o calmar el dolor? Entonces están pensando en que la marihuana se puede usar como medicina. Otro motivo son motivos políticos. Como ningún plan antidrogas ha funcionado, es mejor dejar de generar leyes en contra y debemos modernizarnos como los otros países. Modernizarnos entre comillas. Y entonces ya no prohibamos, dejemos esas leyes, no ha funcionado. Ahora hagamos otras leyes, más bien que den apertura. Otros legalizan las drogas por motivos económicos. Dicen, si legalizamos las drogas, entonces los que producen y proveen se van a formar empresas. Y como van a formar empresas, ¿verdad?, de la marihuana, entonces van a pagar impuestos. Y como van a pagar impuestos, va a haber un ingreso más al gobierno. Y con ese ingreso económico tratamos al paciente adicto. Lo tratamos, lo prevenimos o lo internamos. Es decir, te dejo que tomes veneno, pero como tú pagas por el veneno, guardo un poco de plata para que cuando te haga daño el veneno, te atiendo. Así es. Otros por motivos de rebeldía o de libertinaje. Nadie puede decirme lo que tengo que hacer con mi vida. No me prohíban nada. Además, el alcohol y el cigarro hacen más daño que la marihuana, dice. Lo que hay que hacer es regular la venta y ya cada quien elegirá qué consume. Imagínate, dejarle libre albedrío a los jóvenes, adolescentes, a que puedan encontrar marihuana en cualquier lugar. Por eso alguien dijo, lo que tú permitas con moderación, tus hijos lo harán con exageración. Mire los motivos y las razones por las cuales hoy muchos de los países han legalizado las drogas. Pero pastor, y esta es la segunda pregunta que vamos a resolver, ¿qué dice la Biblia en el tema de las drogas con respecto a este tema? Bueno, en primer lugar, no hay ningún versículo en la Biblia que dice no os droguéis unos a otros. No vas a encontrar ningún verso. ¿Por qué? Porque obviamente la marihuana no existía en ese tiempo, existía como planta, pero no de la manera como hoy se está utilizando como para drogarse específicamente. Pero entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es establecer principios de la palabra. ¿Por qué? Porque los principios de la palabra trascienden el tiempo y también nos muestran los pecados que en ese tiempo no se conocían. Cuando el hermano o el pastor Vlado leyó el pasaje, leyó los versos, mencionó una lista de pecados. Y esa lista de Gálatas 5:19 empieza diciendo, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Las obras de la carne son los deseos de nuestra naturaleza de pecado. Porque todo ser humano tiene una naturaleza que lo inclina a hacer lo malo, que busca el placer, que busca el beneficio personal sin importarle si eso afecta a otros o no. Entonces, la persona que de alguna manera obra cualquiera de los pecados de esta lista, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, dimensiones, herejías, cualquiera de esos pecados son obras de la carne. Ahora, Pablo escribió una lista de pecados que existía en el tiempo en que vivía. Pero hoy en día, 2000 años después, interesante que el apóstol Pablo le agrega una frase y dice, y cosas, ¿qué cosa dice? Semejantes a estas. Esa palabra semejante significa
y otros pecados parecidos a estos. Quiere decir que deja abierta la posibilidad del apóstol Pablo, que en el tiempo iban a aparecer otros pecados que también tienen la misma consecuencia. Por eso que el apóstol Pablo dice, y cosas semejantes a estas. Ahora, ¿qué cosa semejante o qué pecado es parecido a la drogadicción o al pecado de consumir drogas? ¿Qué pecado es parecido? La borrachera. La borrachera se da por el consumo excesivo de alcohol, ¿sí o no? ¿Cuántos hemos conocido alguna vez un borrachito? Un borrachito. Nadie levanta la mano porque dice, no, pastor, de repente van a pensar que soy yo. No, no tú. Todos en algún momento hemos conocido, ¿sí o no? A veces hay, hasta en el barrio hay el borrachito del barrio, al que siempre ve fines de semana así, tambaleando, caminando, ¿verdad? Ahora, cuando uno encuentra un borrachito o observa a un borracho, por eso dice ahí emborracharse en la lista de pecados, lo que está produciendo el alcohol es una intoxicación al cuerpo de tal manera que lo lleva a estados depresivos. ¿Llora o no llora el borrachito? Depresivos, agresivos. ¿Se vuelve o no se vuelve violento? Así es. Y por eso también se vuelve adicto. Yo, por ejemplo, tuve mi abuelo que por años de años, yo recuerdo de niño, era un adicto al alcohol. Era un alcohólico, mi abuelo. Él me enviaba de niño a comprarle cerveza. Yo recuerdo, yo tenía 9 años o 10 años. Yo no era cristiano, por si acaso. Y entonces me enviaba a comprar alcohol. Y a mí me gustaba porque me quedaba con el vuelto. Como estaba borracho. Pero yo veía siempre a mi abuelo pegado a la botella. Así era él, intoxicado y con estas características. Ahora, las drogas, la marihuana, produce el mismo efecto que el alcohol en el cuerpo. Lo intoxica. Y lo intoxica de tal manera que lo vuelve depresivo, agresivo, violento y adicto. ¿Sí o no? Así es. Por tanto, si Pablo estuviera hoy, ¿qué le agregaría a esa lista de pecados? ¿Qué le agregaría? Las drogas, consumo de drogas. ¿Por qué? Por el efecto que produce en el cuerpo de la persona y el daño que trae a la vida y a la familia y la intoxicación que produce. Entonces el drogarse estaría allí dentro de esa lista que hemos leído y que son una manera más, una forma más de hacer lo malo y de pecar contra Dios. Amén. Es una manera más de pecar contra Dios, como otros pecados actuales, como pornografía, como masturbación, otros pecados más que se añadieran a esta lista, pero que tienen la misma consecuencia. Amén. En tercer lugar, la tercera pregunta y en la que me voy a detener más tiempo. Pastor, ¿cuáles son las consecuencias de legalizar las drogas? ¿Por qué no debemos legalizar las drogas? Y hay 4 consecuencias que quiero decirte que va a suceder si nosotros permitimos la legalización de las drogas. En primer lugar, consecuencias en la persona. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, a la persona que consume drogas se le considera un enfermo que hay que curar. Entonces, desde ya, alguien que consume drogas, marihuana y otras, es un enfermo que hay que curar, dice la OMS. Ahora, un reciente estudio de 3 institutos, el King College de Londres, la Universidad de Duke de Estados Unidos y la Universidad de Ottawa en Nueva Zelanda, 3 continentes distintos, 3 instituciones con distintas culturas, concluyó un estudio acerca de la marihuana y los efectos que hace en la persona. En primer lugar, el desarrollo del cerebro se deteriora. Sus capacidades intelectuales son afectadas a largo plazo. La persona que consume marihuana va a ser afectada en su cerebro. Y ustedes tienen ahí una imagen de un cerebro sano y un cerebro afectado por el cannabis. El cannabis es el nombre técnico de marihuana. Así es. Mira cómo queda el cerebro después de consumir marihuana. En relación con el sistema central,
produce efectos como euforia, dificultades para aprender, disminución de la capacidad de concentración, fallos de la memoria y dificultad en el habla. Mira, la persona que va consumiendo marihuana, este estudio es en base a la marihuana, afecta su concentración, su estudio, su manera de hablar. Con respecto al sistema respiratorio, causa irritación en las vías respiratorias y permite que haya enfermedades al pulmón o a los bronquios. Con respecto al corazón, el corazón se resiente y es posible la aparición de taquicardias. Con respecto al sistema inmunológico, te hace vulnerable frente a la invasión de microorganismos. Quiere decir que eres propenso a otras enfermedades si consumes marihuana. La acción sobre el sistema endocrino o reproductor puede causar impotencia en los hombres y reducir la producción de óvulos en la mujer. Ojo que esto no lo digo yo, no lo dice la Biblia, lo dicen 13 institutos serios en continentes distintos que han encontrado los efectos que produce la marihuana cuando la consume desde adolescente o joven o adulto. Mira todo el daño en la persona. Ahora, algunos dirán, pastor, pero yo también he escuchado que se puede considerar un medicamento fumar marihuana. La llaman la marihuana medicinal. ¿Existe eso? Y la respuesta es no. ¿Puede ser la marihuana un medicamento? Y no. Hay un doctor llamado el doctor Bledsoe. Él dice que un medicamento, para que sea un medicamento, es una sustancia usada en el tratamiento de alguna enfermedad para aliviar el dolor o aliviar el dolor. El medicamento se extrae de algún elemento, por así decirlo, en estado primitivo. Y él da un ejemplo. Por ejemplo, la quinina, dice. La quinina se usa para combatir la malaria. Ese es el árbol de la quinina y del árbol de la quinina se saca la sustancia, el elemento, el compuesto a través del cual se hace la medicina y lo que te prescribe el doctor, ¿qué cosa es? Anda, ve al árbol de quinina. ¿Qué te prescribe el médico? El doctor. ¿Qué te da? ¿Qué te pide? La medicina. Para que te sanes, para que te recuperes. Pero en cambio la marihuana, como planta, simplemente se deja secar y se fuma. Por tanto, ningún doctor, ningún médico va a recetar serio, obviamente hablando de doctores serios en la materia, ¿verdad? Jamás te va a recetar o te va a prescribir un compuesto así en crudo. ¿Por qué? Porque lo único que eso va a hacer es daño a la persona. Ahora, la Biblia dice claramente, amados hermanos, en Gálatas y amigos que nos visitan, en Gálatas 6, 7 y 8, dice lo siguiente: no se dejen engañar. Dile a la persona del lado, no te dejes engañar. Dile, no te dejes engañar. De paso que me despiertas algunos que por ahí están entrando. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios, dice el texto. Siempre se cosecha lo que se siembra. ¿Cuántos creen eso? Que se cosecha lo que se siembra. Ahora dice, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza. ¿Qué cosa cosecharán? Dice el versículo. ¿Qué van a cosechar? Destrucción y muerte. Esa naturaleza pecaminosa son todos los deseos de hacer lo malo. Son todos los pecados que cometemos y que de alguna manera van llenando nuestro corazón y van ofendiendo a Dios. Entonces, cuando yo comienzo a consumir marihuana, estoy cometiendo un pecado, estoy satisfaciendo un deseo, estoy cediendo a mi naturaleza de pecado y como consecuencia, ¿qué va a cosechar? Destrucción y muerte. Por eso las drogas afectarán a la persona en diversas áreas: mental, física, emocional, social. Es importante que en el tiempo esta persona ha de cosechar todo lo que se sembró. Imagínate si legalizamos las drogas, ¿cuántas personas más terminarán dañadas? ¿Sabes cómo terminan los adictos? Mira estas imágenes. ¿Recuerdas y reconoces a uno de ellos? Ese mi pobre angelito
terminó como un pobre adicto. Porque daña y destruye totalmente a la persona. La segunda consecuencia de las 4 que te voy a mencionar son las consecuencias en la familia si legalizamos las drogas. También trae consecuencias a la familia si legalizamos las drogas. En primer lugar, sufre la pareja, ¿sí o no? Porque de la familia, si una persona de la pareja es adicta, va a sufrir la relación de pareja, la relación de esposos o convivencia. ¿Por qué? Porque habrá engaños, pues. Te dirá, voy a ir a tal lugar, voy a trabajar horas extras, pero lo único que está haciendo es engañar para poder consumir marihuana u otras drogas, ¿verdad? Habrá desgano y abandono de trabajo, porque cuando pasa el efecto de las drogas, después de la euforia, ¿verdad? El cuerpo entra en un estado de relajación y de desgano y de desmotivación, y por eso es que busca nuevamente más, porque las drogas apuntan en el cerebro al placer, a que produzca placer. Y entonces por eso estás activo y con euforia y todo lo demás. Pero cuando pasa el efecto, entonces se reduce y quieres volver a sentir lo mismo y empieza la adicción. Hay violencia entre la pareja, el insulto, la ofensa, el maltrato, el golpe. Comienza la violencia por conseguir dinero. Dime, mi amor, ¿dónde está la plata? O comienza a llevarse cosas de casa. O las falsas promesas de cambio, ¿sí o no? Esta será la última vez. La persona que está en una adicción o que cae en drogas daña la relación de pareja. ¿Por qué? Porque se siembra la desconfianza. Y si no hay confianza en una relación, ¿qué sucede? Se termina. Mira lo que dice la Biblia en Lucas 11:17, la última parte dice, una casa dividida contra sí misma, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cae. ¿Cuántos matrimonios, cuántas parejas hoy en día han terminado o se ha roto la relación por causa de las drogas? Porque uno de ellos consumía drogas, ¿sí o no? En segundo lugar, también sufren los hijos. ¿Cuántos padres que consumían drogas le hacen tanto daño a los hijos? Los padres que son adictos normalmente abandonan a sus hijos. Los dejan cerca a un hospital o en un orfanatorio. ¿Por qué? Porque ellos su prioridad es el consumo. Y entonces no les interesa a los hijos, los abandonan. O si los tienen, solo hay violencia, solo hay abuso, solo hay golpes, solo hay maltrato, porque están irritables, porque están afectados por las drogas, por la ira, por el enojo, por las frustraciones. Pero ¿sabes qué es lo más triste cuando los padres consumen drogas? La huella o el ejemplo que le dejan a sus hijos. ¿Qué ejemplo les puede dejar los padres a sus hijos? ¿Qué ejemplo? De mentira, de engaño, de violencia, de maltrato, de abuso, ¿verdad? Un ejemplo total. ¿Y qué pasará con esos niños cuando crecen en un hogar así? ¿Qué sucederá cuando ellos sean padres también? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar, jóvenes? Probablemente repitan la misma historia. Te dije que mi abuelo era un alcohólico, ¿verdad? Y hasta hoy 3 de mis tíos también tienen el mismo problema de alcoholismo. Por el mal ejemplo, por la huella que sus padres sembraron en su corazón. Por eso no pienses que no hay consecuencias o que es solo tu vida. No, es terrible la consecuencia de los hijos, ¿verdad? Pero también hay, dice la Biblia en Efesios 6:4, y vosotros padres, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Quiere decir que debemos criar a nuestros hijos no generando ira, resentimiento, amargura. Y lo único que hace, si metemos drogas, si los padres consumen, es eso, es violencia, maltrato. Y entonces los hijos crecen con un corazón resentido, amargado, dolido. Y la Biblia dice que no debemos formar a nuestros hijos así. Debemos criarlos amando al Señor y amando a su prójimo. ¿Cuántos creen eso? Amén. Así debemos criarlos cada día en el Señor. Pero también sufrirán los padres en la familia. Sufrirán los padres. El dolor de los padres que tienen por las drogas es muy amargo, ¿sabes?
Se sienten frustrados y fracasados. Los padres que tienen hijos en drogas se sienten enojados consigo mismos, con sentimientos de culpa. Lamentan los errores que cometieron cuando eran niños o adolescentes y viven con ese sentimiento durante años de años. Pero no solamente está la preocupación o el dolor por el pasado y lo que hicieron mal, sino también está el dolor o la carga de mirar y saber o no saber dónde están sus hijos, dónde estarán durmiendo. Si no llegan esa noche, ¿en qué hospital estará? ¿En qué cárcel o comisaría estará? O aún peor, pensando en qué morgue se encontrará. Son días y noches sin paz, en angustias, porque así es. Los padres también sufren cuando las drogas entran en el hogar. Por eso, joven, mira lo que dice la palabra de Dios. En Proverbios 10:1 dice: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. El hijo sabio es el hijo que toma decisiones no en función a su inteligencia, sino en función de honrar y agradar a Dios y por ende hacer lo correcto. No hacer lo que los demás hacen, no hacer lo que la sociedad hoy permite, sino hacer lo que trae alegría y gozo a la familia. Jóvenes, seamos jóvenes sabios, que traigamos alegría al corazón de nuestros padres. No les traigamos dolor, tristeza. Pastor, pero ellos me trataron mal. Pues en Cristo tienes que sanar tu corazón y perdonar, porque solamente Él te podrá hacer libre. ¿Cuántos creen que en Jesús hay libertad de todo pecado? Amén. Hay libertad en Cristo Jesús. Pastor, ¿y cómo identifico si alguien en casa está consumiendo drogas? Mira, algunas características, tú lo puedes buscar en internet con mayor detalle. En primer lugar, hay características físicas. ¿Qué quiere decir eso? En las manos van a tener ampollas o quemaduras en los dedos. Puede haber delgadez, exagerado apetito, o los ojos rojos, las pupilas dilatadas, ¿verdad? Entonces tú tienes que mirar, si tu hijo está medio raro, medio extraño, ¿verdad? Se está comportando así, entonces, y así muy, muy sutilmente, mírale las manos, mira su contextura, mira cómo está comiendo, mira sus ojos. No pienses que no pasa nada, no. Recuerda que casi la mitad de los que consumen hoy marihuana son jóvenes entre 13 y 18 años. En segundo lugar, características mentales y sociales. Son irritables, agresivos, mienten frecuentemente, bajan su rendimiento escolar o abandonan los estudios. Es curioso que cuando hacía este estudio, la gran mayoría de jóvenes que consumen drogas están estudiando. Así es. Hay una paloma ahí. Creo que es del narcotráfico esa paloma. Una paloma espía. La mayoría de jóvenes que hoy estudian consumen drogas, 3 de 5. ¿Y saben en qué grado están? Instituto o universidad la mayoría. Porque no se trata de un asunto de que el pobre, y es más, los que consumen más son de la clase media baja, media alta, media y clase alta. El mayor consumo está allí. No piense que son los que tienen más necesidad o son pobres los que consumen más drogas, no. Son los que tienen algo de recursos. Por eso hay que estar siempre alertas y siempre atentos, ¿verdad? Características motivacionales, marcado desinterés por los estudios, se alejan de la familia, tienen ideas y pensamientos pro consumo. Pastor, papá, yo sí estoy de acuerdo que se legalice la droga. Entonces ya ahí hay una alarma. Y entonces háblale de las razones de la palabra. Ahora hay algunas evidencias que encontramos también en este estudio, para que tú sepas cómo, si encuentras algunas de estas evidencias en casa. En primer lugar, residuos de marihuana, que es una hierba seca de color verde. De repente en la ropa, en el pantalón, en la camisa, ¿verdad? Nada que comí, pastor, papá, comí pizza y me cayó orégano. No. Hay que estar alertas. Mirar la mochila, todo lugar,
con mucho amor, con mucho cuidado. Papá, no te metas en mis cosas. Hijo, tú estás bajo mi cuidado, yo soy responsable de tu vida y por amor te voy a cuidar y te voy a vigilar porque es mi responsabilidad. Amén, papás. Así que hagámoslo con amor y con firmeza. También el olor, el fumar marihuana despide un olor penetrante, característico. También se impregna en la ropa o hallazgo de frascos de colirio, ¿verdad? Eso es para disimular pues los ojos enrojecidos. Se echan colirio. Así que si encuentras colirio, papá, es que el sol, nada que el sol. ¿Por qué tienes eso? Hay que estar siempre pendiente. Imagina si se legalizan las drogas, ¿cuántas familias sufrirán? Porque la sociedad donde vivimos es altamente ya violenta y de maldad. Amigo, hermano, papá, mamá, joven, si hay alguien en la familia que está consumiendo drogas, yo les animo a visitar un lugar al cual hemos entrado como iglesia para dar charlas a las familias. Se llama el Instituto Noguchi. Se encuentra detrás del Hospital Cayetano y hay un área ahí en el Instituto Noguchi que se llama Familia Cristiana. El director de esa área es un creyente y es el director en el área de adicciones, cualquiera sean las adicciones, entre ellas las drogas. Y ellos se reúnen semanalmente con los pacientes, con las personas, para darles no solamente tratamiento psicológico, psiquiátrico, sino tratamiento espiritual. Y es ahí donde entramos como iglesia y donde vamos un líder, un pastor y algunos líderes más a poder compartir talleres y temas con las familias para ganar a esas personas para Cristo, porque creemos que con Cristo es posible ser libre. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice el Señor. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Dale un aplauso de gratitud al Señor. En tercer lugar, las consecuencias en la sociedad. Hemos visto las consecuencias en la persona, si se legaliza la droga, las consecuencias en la familia, los padres, los esposos, los hijos, pero también hay consecuencias en la sociedad. Si no protegemos a las familias, entonces tendremos una sociedad llena de maldad y violencia. Así es. Hoy ya es violenta de por sí. Hoy hay mucha maldad. Pero imagínate si abrimos las puertas a que más gente consuma drogas. O marihuana en este caso, que también es una droga. Mira, según Cedro, dio los siguientes datos. El Instituto Cedro dijo lo siguiente, que somos el segundo productor de cocaína en el mundo. Pasamos en 6 años del cuarto lugar al segundo lugar. Imagínate, 5 de 10 consumidores tienen entre 13 a 18 años. Papás, si tienes hijos adolescentes, atento, mirarlos, cuidarlos, saber dónde están, saber con quién están, ¿verdad? 3 de esos jóvenes están estudiando, como te mencioné. El 25% lo consume diario y el 61% los fines de semana. Papá, mamá, tienes que estar atenta y lista, sobre todo, ¿qué días? ¿Qué días? Fines de semana, porque es donde más los jóvenes consumen drogas, en especial marihuana. Por eso tienes que saber dónde están. Siempre que te digan estoy en todo lugar, date una escapadita y averigua si está allí. Y cuando llegues y lo mires y te mire, ¿qué haces aquí, papá, mamá? ¿No confías en mí? Sí confío en ti, pero Dios me ha mandado a cuidarte. Soy tu ángel de la guarda. Así le dices. ¿Por qué? Porque ¿cuántos papás aman a sus hijos? ¿Cuántos papás aquí aman a sus hijos? ¿Y los que no levantaron la mano? Bueno, Dios los ama igual. Pero así es. Todos los que amamos a nuestros hijos queremos el bienestar de nuestros hijos, ¿sí o no? Por tanto, tenemos que estar vigilantes. El 90% de los que consumen son hombres. Papás que tienen hijos varones, conversen con ellos, abrácenlos, bésenlos, díganle lo mucho que lo aman, lo bien que hacen las cosas. Aún van a cometer errores como tú y yo, de jóvenes o de niños. Pero nunca dejes de mostrarle tu amor, tu interés, tu preocupación. No, nunca dejes de celebrar los éxitos. Porque si no encuentran tus hijos varones una familia, la buscarán afuera. Y muchas veces esa familia de afuera consume drogas. Con respecto a los delitos,
Mira lo que dice esta estadística de Cedro. El 32% de presos consumieron drogas antes de cometer un delito. El 46% de presos antes de cometer un asesinato. Y el 34% antes de una violación sexual. Mira que las drogas la usan para darse, entre comillas, valor para cometer delitos sexuales, asaltos, robos o asesinatos. Imagínate liberalizar las drogas. ¿Cuánto más de esto tendríamos? Según la Comisión Interamericana de Drogas, CICAD, el 5% de la población mundial, ¿verdad? Y ahí hay un dato que hay que corregir, consumió drogas el último año. Imagínate cuántas personas han consumido marihuana el último año. Pastor, ¿y qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido en los países donde se ha legalizado las drogas? Porque hay países, ¿verdad? En Europa, en Estados Unidos. ¿Qué ha ocurrido? Y aquí en Sudamérica, ¿qué ha ocurrido con estos países donde han legalizado las drogas? Mira lo que dice. En Bélgica se incrementó la demanda por ayuda por consumo de marihuana. Así es. Más papás y más jóvenes y más niños están pidiendo ayuda porque consumen marihuana y ya se están volviendo adictos. En Estados Unidos se reporta el incremento de niños intoxicados por marihuana que llegan a los hospitales. Cada vez los hospitales reciben más niños y adolescentes adictos a la marihuana. En Argentina, aquí nomás, se incrementó en un 60% el consumo de marihuana una vez que se liberalizó. Y eso coincide con el incremento de la violencia. Más drogas, ¿más qué? Más violencia. Así es. En estos países el rendimiento escolar ha disminuido. La capacidad de atención, de memoria, de aprendizaje. Después del alcohol, la marihuana es la droga más relacionada con accidentes y muerte. El 37% de conductores dieron positivo de marihuana cuando sufrieron un accidente. Quiere decir que de cada 10 choferes, cerca de 4 de ellos tenían marihuana y por eso produjeron un accidente. Yo te pregunto, si te regalaran un pasaje en el mejor avión, en clase ejecutiva o en el mejor bus, asientos VIP, y te dijeran, mira, te vamos a regalar, pero el único detalle es que el piloto consume marihuana. ¿Viajarías? ¿Viajarías? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es muy probable que sufra un accidente. Ahora, ¿por qué a ellos no le permitimos? Pero cuando se habla de legalizar en todo un país, muchos dicen, sí, yo estoy de acuerdo. Y no nos damos cuenta de todo el daño que traeríamos a nuestra sociedad. Los que recaudan en impuestos no cubren lo que necesitan para prevención, tratamiento e internamiento. Es decir, ya hay empresas que fabrican marihuana, proveen marihuana, venden marihuana, pero lo que recaudan en impuestos nunca es lo suficiente para el alto consumo ahora de adictos que se ha generado por abrir espacio a las drogas. Los narcotraficantes no desaparecieron, simplemente dejaron de producir drogas legales y comenzaron a producir drogas más duras. Claro, si ellos venden en el mercado negro, ¿tú crees que un narco va a querer pagar impuestos? ¿Me voy a poner a derecho con la ley? No. Lo único que han hecho es eso. Suecia y Gran Bretaña dieron marcha atrás por el incremento de consumo y los daños que comenzó a traer en la sociedad. Proverbios 29:2 dice, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, ¿qué dice? El pueblo gime. Amados hermanos, amigos, si abrimos esta puerta, traeremos mucho dolor a las personas, a las familias, a la sociedad. Muchas familias más terminarán destruidas, muchos matrimonios terminarán destruidos. Date cuenta de que si nuestras autoridades están gobernando de manera injusta, de manera perversa, vamos a sufrir como pueblo. Amén. Y la cuarta y última consecuencia son las consecuencias en la relación con Dios, que llamamos la consecuencia espiritual de legalizar las drogas.
Ya hemos leído este pasaje de Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, y empieza haciendo una lista y le dice entre ellas la borrachera y cosas semejantes a estas. Ya hemos llegado a la conclusión de que las drogas es semejante también a una persona alcoholizada por la intoxicación. Toda esta lista de pecados tiene una sola consecuencia espiritual. Dice el texto que los que practican tales cosas, retrocede un poquito, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Que si uno practica cualquiera de estos pecados, celos, envidia, fornicación, borracheras, drogadicción, estará separado de Dios por la eternidad. Estará condenado en el infierno a una eternidad sin Dios. Pastor, ¿cómo dice eso? Porque el mismo apóstol Pablo en Romanos 1:32 va a decir lo siguiente, hablando de una misma lista de pecados, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? ¿Son dignos de qué? ¿Son dignos de qué? De muerte, dice el texto. No solo las hacen, sino también se complacen con los que la practican. Esa palabra complacer significa que consienten, significa que aprueban, significan que están de acuerdo. Es decir, el que peca es aquel que también hace, pero aquel que consiente, aquel que permite, aquel que aprueba algo así, también tiene el mismo destino. ¿Sabes cuál es el destino? Son dignos de muerte. ¿Qué significa dignos de muerte? Muerte separado de Dios por la eternidad, condenados. Así es. No solo con el pecado de las drogas o el alcohol, sino todo lo que en la lista se ha mencionado. Iras, contiendas, pleitos, fornicación, adulterio. Cualquiera de estos pecados trae la misma consecuencia. Separados de Dios por siempre. Porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Muerte. Pero la dádiva y la gracia de Dios es vida eterna ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro, dice su palabra. Por eso el Señor Jesús va a decir en el pasaje que nosotros tenemos de Juan 10, 9, 10, Él va a decir lo siguiente en este pasaje de Juan 10, 9 al 10. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido, dice Jesús, yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tú tienes solo una alternativa para tener vida aquí, nueva, vida abundante y disfrutar de la vida que Dios quiere para ti, pero vida eterna también en el cielo. Y la única manera es entrar por esa puerta que se llama Jesús. Arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón a Dios y una vez arrepentido, seguir a Jesús hoy, mañana y hasta que el Señor te llame. Amén. Esa es la única opción que tenemos, porque en Él solo hay vida. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Por eso, amigo, amiga que nos visitas, amigo, amiga que nos visitas en este día, no dejes que los pecados que hayas cometido te mantengan alejado de Dios. Hoy tienes la oportunidad de arrepentirte, de pedirle perdón de corazón y de decirle, Señor, a partir de hoy camino contigo, me reconcilio contigo. Tú lo puedes hacer esta mañana. Pastor, ¿y qué le digo a Dios? Pues permíteme ayudarte ahí en una oración. Si está en tu corazón hoy arrepentirte de tus pecados y entregarle tu vida a Jesús, repite estas palabras allí en tu corazón. Dile así, cierra tus ojos, vamos a orar. Dile así al Señor. Cierra tus ojos, dile, Señor Jesús. Dile así, Señor Jesús, tú conoces mis pecados. Pero hoy, Señor, me arrepiento de ellos. Hoy decido cambiar de actitud, Señor, hacia el pecado. Te pido perdón por cada uno de ellos, Jesús. Te entrego mi vida y mi corazón, Señor. Cámbiame, Dios. Haz de mí una nueva persona, Dios.
que te ame y que te siga cada día. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por amarme y recibirme. Gracias, Señor. Y mientras todos seguimos orando, si tú has hecho esta oración junto conmigo por primera vez, allí donde estás, levanta tu mano para poder orar por ti. ¿Habrá alguien en este auditorio? Levanta tu mano en alto para orar por ti. Dios les bendiga, joven, caballero. Dios le bendiga, señorita. ¿Habrá alguien ahí arriba? Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga, señora. ¿Habrá alguien?